Bueno, estamos aquí tratando de entender el artículo de IDL Reporteros respecto a este contacto que habría tenido el señor Merino con algunos representantes de las Fuerzas Armadas. Incluso usted es mencionado porque supuestamente el ministro de Defensa, en una entrevista en la noche, usted le escribe y le habla sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Sería bueno en todo caso tener una idea de lo que pasó, porque aquí se muestra un diálogo relacionado a ese papel justamente de las Fuerzas Armadas en este contexto. ¿Qué tal? Mira, quiero ser enfático y negar tajantemente cualquier insinuación a que yo hubiese llamado a alguien de la Fuerza Armada. Yo soy político ahora, militar siempre, y sé perfectamente que los temas políticos tienen causas y soluciones políticas, y las Fuerzas Armadas no pueden ser involucradas de ninguna manera. Eso lo tengo muy claro y no he cambiado en mi forma de pensar ni voy a cambiarla. Lo que sí me pareció una falta de respeto fueron las declaraciones del ministro de Defensa ante un pedido del presidente del Congreso que le pide tranquilidad a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas. Entonces yo le escribo, como lo conozco, le pregunto, oye, el presidente legislativo no puede referirse a las Fuerzas Armadas. Y él me contesta otra cosa y me hace notar que habrían habido llamadas, y entonces yo cierro la comunicación y le digo acá, nada más. Pero eso, y lo llamo a él, ¿por qué? Porque él sí es responsable político. Él, así como yo, somos oficiales en retiro, y él ahora es responsable político del sector. Yo no me he comunicado con ningún comandante de la Fuerza Armada porque sé perfectamente, he estado en esos puestos y sé perfectamente que eso no se puede hacer ni se debe hacer. Las Fuerzas Armadas tienen que estar lejos de lo que es el ámbito de la discusión política, ¿no? Y eso lo dejo claro y quisiera ser enfático en reiterarlo, ¿no? Claro, pero lo que sí parece cierto es que Manuel Merino, presidente del Congreso, ha intentado comunicarse con el presidente del Comando Conjunto y lo ha hecho con el comandante general de la Marina para algo así como reportarle de lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿eso es correcto o no? ¿O debe darse por supuesto? Mira, no podría opinar porque no tengo la certeza de que haya sido así, pero si lo dice el comandante general de la Marina, bueno, yo no tendría por qué dudarlo, un militar no miente. No conozco si hubo llamadas o cuántas llamadas y para qué fueron las llamadas, no lo sé. No lo sé, te soy honesto. Fueron dos. Que preguntársele a él, ¿no? Fueron dos, una al comandante general del Ejército y otro al de la Marina. Y ambos automáticamente le escribieron al ministro de Defensa para explicarle que habían sido contactados por el presidente del Congreso. La pregunta aquí es que, estamos claros, las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver en este problema, ¿no es cierto? Claro que sí. Y otra cosa, si hubiese sido comandante general y hubiese sucedido algo parecido, yo habría hecho exactamente lo mismo. Y entonces tenemos protocolos, tenemos protocolos en la Fuerza Armada, ¿no? Cuando hay temas así de política, uno reporta a su superior. General, y si eso usted lo tiene claro, ¿por qué el señor Merino no lo tiene claro? ¿Por qué dirige un mensaje a la ciudadanía, pero sobre todo con énfasis a las Fuerzas Armadas? Mira, yo lo sé porque soy militar en retiro y sé que tengo protocolos y cuando hay cosas como estas uno reporta a sus superiores. No sé si lo tengan igualmente claro el jefe del Congreso, ¿no? Pero en cualquier circunstancia. No, pero estamos hablando de una circunstancia particular, va a caer un presidente de la República, eso es peligroso. Claro que sí, eso es peligroso. En cualquier circunstancia no me corresponde a mí opinar. Pero eso para usted es peligroso, no, estamos hablando ya con un congresista, no estamos hablando con alguien que se deba a una institución, por más que haya pertenecido. Su opinión personal al respecto. Quien tiene, mira, yo no puedo opinar sobre opiniones, que quien tenga que decirlo eso será el propio presidente del Congreso, ¿no? Bueno. Yo no lo haría si estuviese en esa posición, pero ese es mi punto de vista y quien tendría que aclarar el tema sería únicamente quien ha hecho la llamada, supuestamente. Pero le pregunto nuevamente, con otros términos, ¿fue temerario o no el señor Merino en este contexto? No lo sé, depende de qué le haya dicho, pero tengo para saludarlos. ¿Cómo puedo especular? Aclaremos el tema, ¿no? Para poder hablar con César. A mí me gusta hablar en concreto, claro. Lo que supuestamente le reporta el comandante general de la Marina al ministro de Defensa, es que se ha comunicado con el presidente del Congreso para notificarle que existe la eventualidad de que se vote la vacancia de la presidencia de
República y que esto es un hecho significativo. Ahora, más Y allá algo de si más, esto creo, ¿no? ocurrió o no, o los detalles, hay un tema que sí es real, Otto. ¿Qué pasa? Porque la postura del gobierno es de confrontación. Es decir, Total. ya anunció la ministra de Justicia que están presentando una acción constitucional de competencia ante el Tribunal Constitucional para impedir que ocurra la votación del día viernes. Difícilmente el Tribunal Nicolás, Constitucional va a resolver algo antes del día viernes, o sea que lo más probable es que se produzca la votación. Pongámonos en el caso de que se aprueba la vacancia. El ánimo del presidente es desconocer esa votación, la legitimidad de esa votación. O sea, estaríamos puestos ante un Congreso que vaca al presidente y un presidente que desconoce su vacancia. Es decir, tendríamos dos presidentes. ¿Quién decide, don Otto Gibovich? Las Fuerzas Armadas, pues. Nos esa guste o no nos situación, guste. esta situación, lamentablemente, Nicolás, se viene reiterando en el país por mucho tiempo y son los presidentes los causantes de ello. Este tema de los audios y la grabación y el intento de manipulación de pruebas, manipulación de testigos, no es un tema que lo genere el Congreso de la República y ante los cuales no podemos cerrar los ojos. No podemos taparnos los ojos ante una tremenda evidencia, ¿no? No hay intento per se de vacancia. O sea, alguna periodista la pasada entrevistaba y decía, ¿ustedes quieren vacar? No. Pero ante las evidencias que aparecen, ¿cómo puedes taparte los ojos si tú tienes la responsabilidad de fiscalización, de control político? Eso hay que dejar en claro, ¿no? Y el presidente, lejos de... Bueno, primero sí, hace bien en reconocer que su participación es clara y evidente en esa reunión, pero después nos pasa a atacar que somos montesinistas, cuando el montesinismo justamente hacía eso, manipulación de pruebas, manipulación de testigos. Nos acusa de muchas cosas y cuando la culpa no es nuestra, ¿no? Ese es un tema que la verdad que está polarizando mucho al país, innecesariamente, y que a mí me gustaría que el presidente pues baje un poco los decibeles y explique a la población qué es lo que ha pasado, explique a la representación nacional qué es lo que ha pasado y bueno, escucharemos, ¿no? Pero la ponerse postura en del un plan de presidente, enfrentamiento. es decir, estamos atrapados en una situación muy complicada, ¿no es cierto? Donde los audios ponen en evidencia de que el presidente sí se reunió con Richard Swin y que hay una concertación para que esa información no sea conocida por el Congreso ni por el Ministerio Público. Y eso es lo que está justificando las medidas que la Fiscalía está tomando esta madrugada de allanamientos y de probablemente incluso detenciones preventivas de los involucrados. Es decir, porque ya no estaríamos hablando solamente de la colusión para contratar a una persona que no debió ser contratada como Richard Swin, sino de el intento de ocultar información o de manipular información ante la justicia. Entonces, el problema es que ¿cómo enfrentamos esta situación en un contexto de la polarización como la que estamos teniendo? Cuando la voluntad del presidente no es lo que le recomendaba, ¿no es cierto?, Gutiérrez Tixe, constitucionalista, Gustavo Gutiérrez Tixe, de tomar la orientación de Clinton cuando se fue enfrentado guardando las distancias. Es una situación similar, ¿no? De aceptar los hechos y de pedir disculpas por el nivel de responsabilidad que le podría competir. El presidente niega los hechos. O sea, él dice, los audios son verdaderos, en los audios ya sabemos lo que dice y sin embargo, él insiste en decir lo contrario y en continuar con la confrontación. Eso es cierto, Nicolás. Fíjate, lo que habíamos esperado, creo yo, todos los peruanos, era que el presidente, además de admitir que es su voz y es él, pida disculpas, ¿no? Pida disculpas, porque es un ser humano también, pero que pida disculpas, no que confronte, que peche y que busque el enfrentamiento y luego hace un llamado que estamos en pandemia, que no sé cuánto, la unión, y eso no es así, pues. O sea, ¿dónde está la coherencia, no? Estamos en pandemia, pero la pandemia de la corrupción también sigue galopante y se expande a todo el país. Y esa pandemia, esa corrupción, también es tipificada por las Naciones Unidas como un atentado contra los derechos humanos. Claro, y corrupción que está Entonces, presente grave, ¿no? corrupción que está presente en todos los estamentos del Estado, incluido el Congreso de la República. Tiene que reconocer también, ¿no es cierto? por eso Porque yo he puesto... no sé si usted tenga algún cuestionamiento para el señor Alarcón que está llevando a cabo todo esto. Fíjate, yo he presentado un proyecto de ley y ayer lo he reiterado en el pedido de que se dictamine pronto,
donde yo pido la prisión perpetua y la muerte civil para todos los altos funcionarios, empezando por el presidente de la República, ministros, gobernadores regionales, congresistas, y todos los altos viceministros y todos los altos funcionarios, que es donde empieza la corrupción. La corrupción no empieza abajo, en todo caso termina abajo, porque empieza arriba. Y hasta ahora no tenemos leyes severas que sancionen de hace 200 años. Y esto se ha hecho crónico, pareciera que es normal. Pero eso pasa por eso pasa por el Congreso de la República. Tampoco hay la intención como que digamos, o sea, hay leyes que tienen que salir, que las demoran o simplemente no las votan o las terminan pateando para más adelante. Esta ley que ha salido el día de ayer, antes de ver la admisión de la vacancia del presidente de la República, pues obviamente se lo han tenido que hacer y aprobar, pues, para dar un mensaje de que ustedes están digamos, a favor de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y que las elecciones más adelante sean totalmente limpias. Pero bueno, alguien podría decir, el Congreso en estos momentos lo que está haciendo primero es hacerse un lavado de manos, un lavado de cara y luego ya pasar a lo otro, ¿no? Siguiendo con esta teoría de la conspiración, ¿no? No, permíteme refutarte ahí con todo respeto, ¿no? Eso fue planteado ya en el pleno en Trujillo y no había la mayoría. Más bien yo creo que había habido la habilidad política del presidente del Congreso para manejar un timing que permita la aprobación. De nada sirve que lo plantee rápido si vas a perderla, ¿no? Nuestra intención en Acción Popular era unánime de que esto sea aprobado. No necesitamos candidatos en la política que tengan sentencia en primera instancia, cuando hay 2.000 peruanos que sí pueden hacerlo. Eso estaba claro. El tema era buscar la oportunidad en que no haya gente con licencia. Había gente que tenía 5 con partido, bancada, quiero decir que tenían 5 con licencia, 3 con enfermedad, 4 con COVID. Entonces no tenías un quórum. Entonces tampoco, y si se votaba y quedaba desaprobada, pues se acabó el tema. Hoy día, ayer se ha presentado una circunstancia, lo que llamamos nosotros una oportunidad psicológica, y se ha votado por 111 votos. Total, abrumador, y hemos ganado todos los peruanos, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, la circunstancia hubiera sido preferible que no sea esto en medio de una pechada presidencial. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Porque el presidente está siendo notificado para que asista al Congreso el próximo viernes. El presidente está planteando una medida cautelar para no ir, para que el Tribunal Constitucional declare que el Congreso no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. ¿Cómo va a terminar este conflicto? ¿Ustedes van a seguir adelante con el procedimiento? Mira, te comento, el lunes tenemos un pleno para ver el tema de la censura de la ministra de Economía. Luego tendremos otro pleno más, vamos a tener trabajo estos días intenso, y el viernes está convocado el señor presidente. La Constitución y las leyes también, creo yo, quienes la hicieron fueron sabios, porque te dan un periodo de 4 a 10 días para que se haga el pleno en el cual el presidente se presente y bueno, y explique a la nación a través de la representación nacional qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero también esos 4 o 5 días o 6 días también son tiempos de reflexión, para analizar, para leer bien, para empaparse bien de la situación. Quizá se pueda aclarar antes, o quizá también aparezcan otras pruebas. Ese tiempo de reflexión yo lo considero que es muy sabio y pertinente, ¿no? Porque vamos a llegar a ese evento, creo yo, con mucho mayor certezas, con más información y más claridad, ¿no?